¿Pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, Ah, señor. listo. Listo. Entonces, el siguiente tema es prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué es la prueba de hipótesis? Voy a intentar que ustedes me entiendan de la forma más sencilla porque realmente es un poco enredado. Digamos que estamos en una fábrica de bombillos, ¿sí? Y pues obviamente ustedes saben que los bombillos se fabrican con una vida útil determinada, ¿sí? 1000 horas, 2000 horas, etcétera. Entonces, obviamente también dentro de esa vida útil que le dan a los bombillos, pues se le da la garantía a los clientes. Entonces dice, se espera que estos bombillos tengan una vida útil de 1000 horas, ya que cuando se venden es lo que se le ofrece a los compradores. Entonces tenemos un lote con una vida útil esperada de 1000 bombillos. El problema es que nos dice, la gerencia tiene algunas dudas porque los clientes se han quejado, por lo que se debe determinar si efectivamente la vida media de los bombillos es inferior a la ofrecida. Entonces, ¿ustedes qué harían para saber si están cumpliendo o no están cumpliendo? La primera pregunta. ¿Qué harían ustedes? Tocaría sacar una prueba, una Exacto. ¿Se muestra para acuerda que probarla. exacto. ¿Se acuerda que estábamos hablando que hay una población, que en este caso serían todos los bombillos fabricados? ¿Y qué es lo que vamos a sacar? Una muestra, ¿sí? Una muestra. Entonces, una muestra aleatoria y se le hace pruebas de calidad a esa muestra aleatoria. Listo. En esa muestra aleatoria, ¿ustedes cómo lo harían? ¿Cómo lo escogerían? ¿Qué tomarían en cuenta para escoger esos bombillos que van a tomar de muestra? Pues, por ejemplo, yo lo sacaría de pronto por tiempo si es una línea de producción. Cada cierto tiempo sacar un bombillo. Bueno, muy bien. Ustedes, ejemplo, si acá van fabricando y quieren tomar una muestra de 1000 bombillos, van a tomar, no sé, 100. ¿Cogerían 100 seguidos o no? No, 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 ¿cierto? Porque podría haber dos opciones. Que los bombillos que están saliendo defectuosos sean por determinada máquina, ejemplo, que supongamos que lo hacen las máquinas, y hay como tres máquinas, y si cojamos los 100 de la misma máquina, pues podría que los 100 salgan defectuosos, o cojamos 100 de una máquina que están saliendo perfectos y los 100 salgan eh, perfectos sin daños. Entonces, pues no, es lo que la vez pasada estábamos hablando. Igual que como tomamos las encuestas, tenemos que saber cómo garantizar que esos bombillos sean aleatorios, es lo que les decía. Entonces, si hay tres máquinas, pues cojamos la misma cantidad de muestras en cada máquina, o lo que dice su compañero. Entonces, en diferentes horarios. Cogemos un bombillo fabricado a las 8 de la mañana, otro fabricado a las 9, otro a las 10, ¿sí? Y así sucesivamente. Listo. Entonces, tenemos una población y una muestra, ¿cierto? ¿Qué es lo que no podemos tomar? No podemos eh, digamos, poner en prueba todos los bombillos, porque obviamente si ponemos a prueba todos los bombillos, primero, llevaría mucho tiempo y segundo, pues si gastamos todos los bombillos probándolos, ¿qué es lo que vamos a vender, cierto? Bueno, entonces la que nos decía, al tomar la decisión con base de datos, se corre riesgo. Hay, hay dos riesgos cuando cogemos al azar, por más que intentemos
diferentes métodos para seleccionar los bombillos, hay dos riesgos. ¿Qué? Bueno, está diciendo que hay una vida útil de mil horas. Y puede que los bombillos seleccionados, pues, por escogerlos al azar o lo que sea, puede que la mayoría nos salgan malos. Entonces, la vida útil puede ser mucho menor a 1000 horas, o por el contrario, puede que todos los que escojamos al azar salgan todos demasiado buenos y la vida útil de los bombillos sea mayor a los 1000 horas. ¿Sí? Entonces, puede suceder esas dos cosas, ¿cierto? Entonces, entonces, ¿cómo vamos a hacerle una afirmación en ese caso? La vida media es de 1000 horas y queremos determinar si la vida media de los bombillos es de 1000 horas, si esa afirmación es verdad o es mentiras, o sea, que lo que estamos fabricando los bombillos sí está cumpliendo las 1000 horas o no. Entonces, como no sabemos si es verdad o no, eso lo vamos a llamar hipótesis. Nosotros pusimos una hipótesis donde estamos suponiendo, bueno, estamos tomando como veracidad que los bombillos duran 1000 horas. Y lo que vamos a hacer es una prueba de hipótesis. Saber si esos bombillos sí están durando eso o no están durando eso. ¿Listo? Entonces, primero, una definición de hipótesis. La hipótesis es una afirmación o conjetura acerca de un parámetro de una o más poblaciones y que está sujeta a verificación. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo. Y segundo, prueba de hipótesis. Es un procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de probabilidades para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. O sea, la hipótesis es lo que nosotros estamos afirmando. No sabemos si es verdad o es mentira. Y la prueba de hipótesis son los procedimientos estadísticos que vamos a hacer para determinar si sí es verdad o no. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Estamos así como lo básico, pero se me van entendiendo. Dice, el temor del, ya lo ponemos acá un poquito para que se alcance. El temor de la empresa es que la vida media de los bombillos sea inferior a 1000 horas, pues esa ha sido la queja de los clientes. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula de que la vida media de los bombillos es 1000 horas, se estaría tomando por válida la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que queremos decir? Que hay una hipótesis base que la vamos a llamar hipótesis nula. Entonces, la que decimos que los bombillos duraron 1000 horas. Si comprobamos que esta no es verdad, hay una hipótesis alternativa. O sea, si esto es mentiras, pues la realidad es esta, la hipótesis alternativa. ¿Y cuál simplemente es la hipótesis alternativa? Que la vida media de los bombillos es menor a 1000 horas o que la vida media de los bombillos es mayor a 1000 horas. ¿Sí? La alternativa es simplemente que no son 1000 horas, sino que o pueden ser menor o mayor. ¿Listo? Entonces, va a haber dos hipótesis, una nula y una alternativa. ¿Listo? ¿Cuál es la que ponemos a prueba? ¿Cuál es la que decimos si sí es verdad o no? La nula. ¿Listo? Entonces, hipótesis nula es cualquier hipótesis que se desea probar. Y la vamos de acá en adelante a llamar H sub 0. Y segundo, la hipótesis alternativa es la hipótesis que se acepta cuando la hipótesis nula es rechazada. O sea, si esto nos da que no es verdad, pues simplemente la alternativa es la que nos va a quedar. ¿Sí? Hasta ahí, muchachos, ¿me entienden? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, volviendo a lo de los bombillos, por acá hay algo escrito. La hipótesis nula. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula para los bombillos? Que la vida media de los bombillos es 1000 horas y la alternativa que la vida media de los bombillos es menor a 1000 horas.
Entonces, simbólicamente lo vamos a representar así. H sub 0, que se acuerden que la hipótesis nula es igual a que mu, ¿se acuerdan? Que esto es como la media o promedio de, pero en este caso, como estamos mirando la duración de vida útil, serían 1000 horas, entonces la media es de 1000 horas. Y la alternativa es simplemente que la media, o sea, mu, va a ser menor a 1000 horas. Esto es importante. Siempre todo ejercicio tenemos que definir cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. Listo. Suponga que la empresa tomó una muestra de 24 bombillos y los probó para determinar la vida media y así contar con datos para la prueba de hipótesis. Entonces, de todos los que fabricó, tomaron 24. En la muestra se tuvo una vida media de 970 horas. ¿Se puede concluir que la vida media de los bombillos es menor a 1000 horas? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿O no? O sea, ¿se acuerdan de lo que ya estaban hablando? Hipótesis nula, que era 1000, hipótesis alternativa, que era menor a 1000. Pero con estos datos es suficiente para decir que sí no se está cumpliendo con la hipótesis nula de mil horas, ¿o creen que no? No tocará hacer como alguna ecuación o algo así como las que nos enseñó la clase pasada, profe. Exacto, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que en las clases anteriores habíamos visto algo de intervalos de confianza? ¿Sí? Ejemplo, cuando tomábamos el promedio de los años de una muestra, entonces nos puede dar 32 años en promedio que tiene la muestra, pero realmente la población, o sea, todo el rango, ejemplo, tomamos una muestra de los habitantes de Bucaramanga, en promedio nos dio 32 años. Eso no quiere decir que el promedio de la población va a ser 32 años, no lo podemos asegurar al 100%. Pues que hacían unos intervalos de confianza. Lo que podemos decir es que la muestra es 32 años, pero hay un rango donde va a estar la población. Entonces, vamos a suponer más o menos dos, o sea, entre 30 y 34 años. Entonces, decimos que la población va a estar en un rango de 30 a 34 años. Más o menos eso pasa acá, ¿sí? Como sabemos, por más que tomemos aleatoriamente, puede que estemos de malas y siempre hayan escogido los 24 más malos y nos dio una vida media de 970 horas apenas, ¿sí? Así como nos podría haber pasado al contrario, podemos que escojamos los mejores y nos dio una vida media de más de 1000 horas. Entonces, 970 horas no puede ser suficiente, digamos, no nos puede garantizar que realmente no estamos cumpliendo con esto y que los bombillos duren las 1000, ¿sí? Porque va a haber un intervalo de confianza, o sea, un error en la medición que puede estar o por debajo o por encima. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La hipótesis nula se rechaza solo si los datos ofrecen suficiente evidencia para no considerarla verdadera. O sea, tiene que ser muy, muy seguros los datos para que decir que la hipótesis nula no sea verdadera. Entonces, todavía no lo podemos definir. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues, la población, podemos sacar una muestra y lo que yo les decía, podemos haber sacado una muestra y nos dio una vida media de 985 horas. Pues ahí escogimos de los más malos. Pero también pudo haber pasado que cogimos otra muestra de esa población y nos dio una vida media de 1012 horas. ¿Sí? Esta primera muestra no nos garantiza que realmente no estén cumpliendo toda la población las 1000 horas y esta tampoco me está garantizando, no me va a garantizar de que tienen una vida media mayor a 1000 horas. ¿Sí? Ninguna de las dos. Tenemos que hacer unos cálculos para definir definitivamente si sí es o no. Y puede que vayamos a tomar otra media, otra muestra y también nos dio por encima de las 1000 horas. ¿Sí? Entonces,
a veces no es suficiente, digamos, eh, decir, ah, no, fue menor, entonces ya vamos a decir que no. ¿Listo? Entonces, acá, por lo menos acá hay una explicación. Dado que las muestras se obtienen al azar, la medida media de cada muestra será distinta, por lo que esas diferencias no se atribuyen a problemas en el producto, sino a causas por el azar. ¿Sí? Entonces, lo que yo le digo, por el azar. Eh, Acá es el azar. Cuando encuestamos a personas, no solamente es el azar, puede ser que la persona conteste mal o puede ser que la persona entendió mal la pregunta y conteste otra cosa diferente. ¿Sí? Entonces, pues en este caso es más el azar, pero pueden suceder muchas cosas que afecten que el resultado sea mayor o sea menor. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes van a pesar en los estudiantes de un colegio. Entonces, quieren saber el peso promedio de los estudiantes y a ustedes les dio que el peso promedio de los estudiantes era, no sé, 60 kilos. Y después fueron a hacer una muestra y no cayeron en cuenta de decirle a los estudiantes que por favor se quitaran los bolsos y los tomaron fue afuera saliendo del colegio. Y ustedes saben que en ese bolso pueden llevar libros pesados y que fácilmente le pueden aumentar 5 kilos de más a cada estudiante. Entonces, cosas así sencillitas pueden terminar afectando una recolección de datos. Entonces, ustedes dicen, no, venga, tomémosle a 50 estudiantes y no nos dio lo mismo promedio que antes no había de 60 kilos, ahora nos dio de 70 o 65, porque no tomamos en cuenta de decirles, no, pésense, pero sin bolsos o si cargan otras cosas, pues reducir ese peso para que sea lo más real posible y a su peso normal. Listo. Entonces, ahora la pregunta, ¿cómo se sabe qué tanto es suficiente evidencia? Entonces, tenemos que saber unos conceptos adicionales. Nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Se nota por alfa. ¿Sí? Entonces, o sea, este alfa ya lo habíamos visto antes. No voy a dedicar mucho tiempo acá, lo vamos a ver bien en ejercicios. Y bueno, este nivel de significancia permite establecer con base en probabilidades el criterio para determinar si se tiene suficiente evidencia para descartar la hipótesis nula. Esto sería rechazar que la diferencia de 30 horas menos que se debe al azar, o sea, por cuestión de azar, la muestra contenía bombillos de menor duración. Entonces, volvamos acá. Nos había dado la primera muestra que era 970, o sea, 30 horas menos de lo que estábamos prometiendo. Entonces, ese nivel de significancia nos ayuda a determinar si esos 30 horas es suficiente para decir que no está cumpliendo o tendría que ser un rango mucho mayor para decir, no, definitivamente no se está cumpliendo. Ejemplo, en promedio hubiera salido 800 horas. Ya sabemos que sí, el rango ya es de 800 a 1000, sí hay mucha diferencia en horas. Entonces ahí sí podrían estar diciendo, no, sí, es suficiente evidencia para decir que no se está cumpliendo. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es un nivel de significancia aceptable? Entonces, para eso, en las pruebas de hipótesis, Quieto, sí, teta, estoy diciendo. generalmente las pruebas de hipótesis se realizan con un nivel de significancia entre el 5 o el 1%. ¿Listo? Entonces, no sé si recuerdan. Bueno, ahorita lo volvemos a ver en las tablas. Que este porcentaje de significancia, ese alfa, en una curva de probabilidad estándar, es la mitad hacia un lado y la otra mitad hacia el otro lado. Bueno, ¿es confiable esta decisión basada en los datos de una muestra? Entonces, cuando, cuando estamos mirando o analizando la hipótesis nula, o sea, la hipótesis que estamos planteando, se puede llegar a cometer dos errores si no confirmamos bien si sí es verdad o no. Error tipo uno dice, se comete cuando se rechaza una hipótesis que es correcta. La probabilidad de cometer de este error se denota como alfa. Y error tipo 2 se comete cuando se acepta una hipótesis que es incorrecta y la probabilidad de este error se denota como beta.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una hipótesis nula. O sea, planteamos una hipótesis que por lo menos en los bombillos decía que era que los bombillos duraban 1000 horas. Eso puede ser verdad o puede ser falso, ¿sí? Entonces, ¿qué decisiones podemos tomar con respecto a la hipótesis? O se acepta o se rechaza. Entonces, si es verdadera y se acepta, o sea, entonces nos quedó bien, ¿sí? Si es falsa, pues lo ideal, o sea, que la hipótesis que planteamos es falsa, o sea, no se están cumpliendo las 1000 horas. Y si rechaza, pues también estamos bien. En estos dos estamos bien. Ahora, ¿qué pasa si la hipótesis nula es verdadera? O sea, que sí se está cumpliendo las 1000 horas, para tomarlo como el ejemplo, y se rechazó, o sea, se dice, ay, no, no, no se estaba cumpliendo con eso, ese parámetro. ¿Qué error podría estar cometiéndose ahí? O sea, después decimos lo que estamos hablando. Puede que preciso cojamos los peores bombillos y nos salió que no se estaba cumpliendo. ¿Eso a qué nos conllevaría si la rechazamos? Así es, por lo menos en el ejemplo que decía, nos dio que 970 horas y no las 1000 horas. Directamente el gerente o el supervisor diría, no, toca revisar todos los procesos, revisar las máquinas, revisar, ¿sí? Muchas cosas. Y lo que pasaría es que estaríamos perdiendo tiempo, porque simplemente puede que esos 30 de menos que nos dio está entre en ese rango de error que debería ser admisible, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos cometiendo un error que es el uno, ¿sí? Que es cuando la hipótesis es verdadera, pero la rechazamos porque no hicimos bien los cálculos o lo tomamos a la ligera y dijimos que no estaba bien. O la otra es que en realidad fuera falsa, o sea, que los bombillos no estuvieran durando las 1000 horas, no estén durando las 1000 horas y precisamente la muestra que tomamos nos dio que nos salieron muy buenos y toda la muestra que tomamos duraron más de 1000 horas, 1050 horas, 1080 horas. Entonces, de pronto nos confiamos demasiado en la muestra y no, y la realidad de todo el grupo de bombillos era que no se estaba cumpliendo. Entonces, era falsa la hipótesis, pero se aceptó como si estuviera bien. Entonces, ese error tipo 2. ¿Hay qué podría ser? Que sería el contrario de este, que así hay un problema en las máquinas, hay un problema en el proceso, pero como la muestra nos dio que estaba bien, no hicimos nada. Entonces se siguió presentando el problema y no hubo un arreglo. Entonces, bueno, nuevamente mire lo que les dije. Entonces acá. Entonces el error tipo uno, que la muestra nos dio que los bombillos tenían una vida útil muy baja y se rechazó eh, la hipótesis nula, que era que si duraban las 1000 horas. Entonces la consecuencia es que la empresa va a tratar de mejorar su proceso de producción innecesariamente, lo cual le haría incurrir en costos mayores. ¿Listo? No sé si me hago entender acá con esta parte, muchachos. Sí, Pues señor. sí, profe, Yo te yo creo entendí. que sí. Sí. Bueno, listo. Si no entienden en algo, me van diciendo. Esto es pura teoría. Hoy les voy a explicar pura teoría y en la otra clase nos complicamos con las fórmulas. Y el error tipo 2 es que la muestra nos hubiera dado preciso, escogimos los mejores bombillos y nos dio una vida media superior a 1000 horas. Entonces decimos, no, están bien, entonces no tenemos que hacer nada. Entonces, consecuencia, que la empresa no va a tratar de mejorar su proceso de producción, pero debería hacerlo, lo cual generaría clientes insatisfechos. Listo. Después de que definimos las hipótesis y sabiendo cuáles son las consecuencias, pasamos a hacer un estadístico de prueba. Entonces, es decir, un valor que se emplea para ser contrastado contra el valor crítico, o sea, el valor determinado por el nivel de significancia en una distribución de probabilidad apropiada.
Esto permite establecer una regla para tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. Bueno, acá es teoría, no me van a entender por ahora, pero más adelante en los ejercicios nos vamos a ver. Miremos otro pequeño ejemplo para que no nos vayamos solo con el de los bombillos. Listo. KS. Roy es un empresario exitoso a nivel local, pues es el único distribuidor de electrodomésticos y productos tecnológicos en la zona. ¿Listo? En su tienda, los consumidores pueden adquirir aparatos como lavadoras, refrigeradoras, televisores, computadoras, tablet y otros productos. Roy leyó que hay un fuerte crecimiento de las compras por Internet a nivel nacional y desea implementar un sistema de ventas online en su negocio. Y vio este anuncio. El comercio electrónico sigue creciendo. El 74% de los internautas del país realizó al menos una compra online en el trimestre. El aumento de las ventas se ha mantenido constantemente en los años recientes. ¿Y qué vio? Dice, un proveedor le asegura a Roy que en su zona el porcentaje de internautas que realizan las compras por Internet es tan alto como el porcentaje a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional es de 74%. Y entonces, a nivel nacional lo vamos a tomar como si fuera que la población completa. Y hay alguien que está asegurándole a Roy ah, que en la zona, ¿sí? Podríamos decir que en su zona puede ser en su ciudad o en su región, no sé, el porcentaje se mantiene igual que a nivel nacional, ¿sí? Entonces nos dice, si así fuera, vender sus productos en Internet podría ser gran oportunidad para su negocio. Entonces, ¿qué es lo que quieren comprobar? Queremos comprobar si el porcentaje de internautas, digamos que en la ciudad donde está Roy, es igual que el porcentaje de internautas en el país, ¿sí? Como en este lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Roy aplicó un cuestionario a una muestra de 50 personas que fueran residentes de la zona y que usaran Internet regularmente, y les preguntó si habían realizado unas compras en línea en el último trimestre. Después de la encuesta, dice, la encuesta reveló que 30 internautas de la zona han realizado compras por Internet en ese periodo. No obstante, estos datos desanimaron a Roy, pues solo el 60% de los entrevistados respondió afirmativamente. Entonces, había una afirmación a nivel nacional que era el 74%. Roy tomó una muestra en su ciudad y en la muestra solo le dio 60%. Y la pregunta es, ¿son estos datos de evidencia suficientes para afirmar que el 74% de los internautas de la zona realizan compras por Internet o ese porcentaje es menor? Entonces, ¿quién me ayuda acá? ¿Cuál podría ser la hipótesis nula y cuál sería la hipótesis alternativa? Mm, Profe, la hipótesis alternativa, ay, no, es que no sé cómo decir. Sí, es que yo sé que es un poco complejo, ¿no? Al principio dice, no, pero es difícil. Yo le puse la de los bombillos, era fácil, pero a veces sacar la nula es difícil y a veces sacar la alternativa también es difícil. Empieza por la nula. La nula es la que queremos confirmar. ¿Cuál es la que queremos confirmar? Pues no sé si yo entendí bien, pero yo entendí que el mismo 74% por ciento de compra a nivel nacional fue el que le aseguraron que, digamos, en ¿A su nivel zona regional se o a la vende ciudad? a nivel, exactamente, también sería ese Sería, mismo 74%.
Entonces, ¿qué es lo que queremos comprobar? Que a nivel Queremos, regional, las ventas por internet es, bueno, que los internautas, el 74% de los internautas han realizado al menos una compra en el periodo. ¿Listo? Ah, aló. Ah, ¿qué tratamiento? Listo. Me confundiste de pronto. Entonces, esa es la hipótesis nula, que el promedio nos dé 74%. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Que de menos de que de 74. menos de 74%. Exacto. ¿Por qué dijimos que menos? Porque él hizo una, una, una encuesta y le dio que 60. Entonces, hipótesis nula. ¿Qué es lo que primero tenemos que plantear? La hipótesis nula. La proporción de los o porcentaje de los internautas de la zona que realizan las compras por internet es igual a 74%. Hipótesis alternativa, pues simplemente es lo contrario, que la proporción o porcentaje de los internautas de la zona que realizan compras de internet es menor a 74%. Entonces, y acá tenemos que hacer la descripción simbólica de eso. Entonces, hipótesis nula, H sub 0, eh, dos puntos, que la proporción es igual a 74 e hipótesis alternativa, o sea, H sub 1, que la proporción es menor de 74. ¿Listo? Después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un estadístico de prueba. Pero digamos que ahora sí la vamos a ver con, con ejercicios. Pero veremos estos ejercicios. Ah, bueno, no mentira. Antes de meterme a ejercicios, voy a explicarles un poco más de teoría. Hay tres tipos digo, hay dos tipos de hipótesis nula y hay tres tipos de hipótesis alternativa. ¿Sí? El primero se llama de dos colas o bilateral. Entonces, ¿cuándo es de dos colas o bilateral? Cuando la hipótesis nula nos dice que un valor es exactamente igual a algo. ¿Sí? Entonces, como lo que estábamos viendo. Entonces, que los bombillos duraban exactamente 1000 horas o que por lo menos el porcentaje de ventas de compras por internet es del 74%. Entonces, cuando la hipótesis la damos como igual a un valor, exactamente igual a un valor, va a ser de dos colas. ¿Por qué dos colas? Porque la alternativa puede estar, o sea, puede suceder cuando nos dé por debajo, o sea, por debajo, o nos dé por encima. ¿Sí? Entonces, rechazamos la hipótesis nula cuando ¿qué? Cuando los valores nos den por debajo de ella o nos den por encima de ella. Ejemplo. Entonces, la de los bombillos. La hipótesis nula era 1000 horas, ¿cierto? ¿Cuándo la rechazamos? Cuando nos dé valores como 800, o sea, por debajo. Entonces, rechazamos la hipótesis nula y la respuesta sería una alternativa. O cuando los valores nos den muy por encima. O sea, entonces ya 1200. Entonces también la rechazamos porque la respuesta estaría o por encima o por debajo. ¿Listo? Ahora, esa es la de dos colas. La de una cola es cuando la hipótesis nula la planteamos mayor o igual o menor o igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos la de los bombillos. La hipótesis nula la planteamos como que la vida útil de los bombillos es igual o mayor, ¿sí? Igual o mayor o igual a 1000 horas, ¿sí? Entonces ahí es donde estamos diciendo que de estas 1000 horas, todo hacia adelante es la hipótesis nula, eso es lo que estamos planteando. O al contrario, podemos asegurar que los bombillos duran igual a 1000 horas o menos de 1000 horas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la hipótesis alternativa solo va a quedar dos opciones, o va a ser hacia este lado, a la derecha, o va a ser
hacia este lado, o a la izquierda. Pregunten, muchachos. Pues, profe, es que hasta que uno no haga los ejercicios, pues no encuentra la dificultad como tal, porque nosotros estamos pendientes de lo que Somete dice y pues así se ve bonito, pero vaya haga el ejercicio. Ahí es donde Sí, es cierto. Cristo Y bueno, empieza a entonces, aparecer. ajá, bueno, entonces, pero al menos por acá me han entendido. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a encontrar unos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a decir. En la fórmula vamos a encontrar un valor, ¿sí? Y unos rangos entre estos dos. Si el valor que encontremos va, por lo menos en este que nos da igual, o sea, que la hipótesis nula es igual a 50 y que hagamos los cálculos, si el valor nos da por acá en lo blanco, ¿qué va a decir? Que si es correcto la hipótesis nula que planteamos. Entonces, es verdadero. Si el valor no nos da por esto blanco, sino nos da en los amarillos, o sea, el valor, ejemplo, acá en este ejercicio específico, es desde menos 2,228 hasta 2,228. Ejemplo, si nos dan los amarillos por acá, bueno, si nos dan los blancos, valor 1, por ejemplo, 1 está dentro de este rango de los dos. Si nos dan 1, pues la hipótesis nula sería correcta porque nos dio entre el rango. Pero si nos da como por ahí un 3 quedaría por acá, o 2,5 quedaría por acá. Entonces, ahí rechazamos la hipótesis nula porque ya se saldría del rango de acá, se iría hacia los extremos amarillos, entonces la rechazamos. Y si rechazamos, pues ¿cuál sería la correcta? La alternativa. ¿Sí? Pero entonces, en este de dos colas puede suceder que la rechazamos en dos puntos, o cuando se nos vaya muy para la derecha, o se nos vaya muy a la izquierda. ¿Listo? Entonces, por el contrario, si la planteamos de esta forma, la hipótesis nula, o sea, menor o igual o mayor o igual, entonces todo este lado blanco, si nos da el valor por acá, pues la aceptamos. Si nos da el acá en el amarillo, la rechazamos. ¿Sí? Y por el contrario sería este lado. ¿Listo? Entonces, es más o menos lo que nos está mostrando. Si después de los cálculos, en este caso de una cola, nos da el valor. Acá, mira, acá el valor límite era 1,812. Si nos da ejemplo 1 o -1 o cualquier lado menor acá, aceptamos la hipótesis nula, lo que estemos planteando. Si nos da mayor de 1,8, ejemplo 2, 2,5, entonces la rechazamos. Entonces, esta es la cola a la derecha. ¿Sí? A la derecha porque en la parte derecha, si se nos va al extremo de la derecha, la rechazamos. Entonces, y también tenemos la cola hacia la izquierda, que entonces si se nos va muy a la izquierda, el valor calculado, pues entonces rechazamos la hipótesis nula y que nos queda la alternativa. Si nos da entre los rangos acá el área blanca, pues ahí sí la aceptamos y pues decimos que está bien. ¿Listo? Está la de las dos colas, que entre la región de aceptación solo es en la mitad y en los dos extremos, pues la rechazamos. Listo. Vamos a ver si con cuál empiezo. Listo. Hasta ahí, muchachos. Más o menos. Bueno, vamos a hacer los ejemplos. Dice, se afirma que el peso medio de los estudiantes de una universidad es de 54,4 kilogramos.
Nos dice, el profesor Hart no cree en esta afirmación y trata de mostrar lo contrario. Para probar la afirmación, recolecta una muestra aleatoria de 100 personas entre las alumnas universitarias, obtiene una media de muestra de, bueno, no me he fijado acá, de las estudiantes. Una muestra en promedio de 53,75 kilogramos. La pregunta, ¿este hecho es suficiente para que el profesor Hart rechace la afirmación? O sea, que ella haya tomado una muestra de 100 estudiantes femeninas y le haya dado promedio 53,75 es suficiente para decir que el dato que ya les habían sacado de promedio 54,4 está erróneo o no. No, profe, o sea, No, él no es tiene que suficiente. hacer las operaciones más Exacto. ¿Sí? para, Entonces, use alfa de 0,05, que es el nivel de significancia, y una desviación estándar de 5,4 kilogramos. Entonces, primero, datos importantes. El N, que es la encuesta que tomó, ¿sí? ¿Cuántos datos recolectaron? 100 personas. La media que él tomó, la media que vamos a comprobar si es verdad o no, que es 54,4. El alfa, que es 0,05, y la desviación estándar de 5,4 kilogramos. Bueno, primero, paso uno, determinar el parámetro de interés new. Entonces, ¿cuál es lo que estamos poniendo a prueba? El peso medio de todas las estudiantes de la universidad. Entonces, ya este es el que vamos a poner a prueba. Paso 2, la hipótesis nula y la alternativa. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Que los estudiantes pesan 54,4 kilogramos. Exacto. Y la alternativa, bueno, acá la nombran, la alternativa la pueden encontrar como H sub 1 o H sub A. Entonces, la alternativa, que el peso medio de los estudiantes de la universidad no es igual a 54,4. Pregunta, ¿es de una cola, de dos colas? ¿De cuál creen que es? ¿de cuál creen? De dos colas. De dos colas. ¿Cuándo se da de dos colas? Cuando lo que estamos asegurando, o sea, la hipótesis nula, decimos que es exactamente, o sea, igual, igual, igual a tal valor. ¿Sí? Ah, ¿Sí? ¿Sí me hago entender, niños? ¿Cómo hubiera quedado de una cola? De una cola sí, hubiera pero quedado sí, si más o menos. hubiéramos dicho, sí, hubiéramos dicho que el peso medio de los estudiantes de la universidad es igual o mayor a 54,4. ¿Sí? Entonces, ese quedaría cola de derecha. O también hubiéramos puesto el peso medio de los estudiantes de una universidad es igual o menor a 54,4. Entonces, cuando ya no estamos diciendo solo igual, sino igual y mayor o igual o menor, ya sería una cola. Y ahí entrarían a mirar si la cola derecha o izquierda. Pero como este nos está diciendo que es exactamente igual, o sea, solo igual, es de dos colas, porque el error puede estar o muy abajo o muy arriba. ¿Listo? Entonces, expresadas simbólicamente, nos queda que H sub 0 es igual a nu igual a 54,4 kilogramos. H sub A igual a nu diferente a 54,4 kilogramos. Los criterios de prueba son un grupo de estudiantes que siguen una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Debido a que la muestra es suficientemente grande, n igual a 100. Entonces, pues que siguen una distribución normal estándar, que es lo que hemos visto, y que tomamos una muestra de 100 estudiantes. La estadística de prueba, por lo tanto, utilizar es Z asterisco. Entonces, lo que les decía es de dos colas, ¿sí? Entonces, acá este alfa nos dice, como es de dos colas, el alfa es 0,05, o sea, el nivel de significancia que nos dieron, que es como el error, ¿dónde puede estar? Como este alfa es 0,05 y hay de dos colas, ese 0,05 se tiene que, la mitad para este lado
y la otra mitad para este lado. 0,025 a la izquierda y 0,025 a la derecha. Si hubiera sido una cola, solamente el 0,05 o a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Como este es de dos colas, pues este se tiene que dividir en dos. Hasta ahí más o menos. Sí, profe. Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este en un ejercicio anterior se lo había mostrado. Pero, bien, de todas formas, regálame un segundo y busco esas tablas. Las tablas del Z. Entonces, si no se acuerdan cómo le hicimos esa vez, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? El Z, ¿sí? Acá, el alfa medio es 0,025. Ese 0,05 en una tabla de desviación estándar normal, ¿a cuánto correspondería? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hicimos esa vez fue, entonces, la proporción era 0,025, ¿cierto? Ah, bueno, era 2,5%, que es igual a 0,025, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Venimos y buscamos en la tabla del Z 0,025 acá. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es el más cercano? Este, ya lo vi. Entonces, lo vi acá y en la columna sería correspondiente a este. ¿Sí lo ven, muchachos? Entonces, Sí, profe. este proporción de 0,025 correspondería a un Z de ¿cuánto? Menos 1,96. Menos 1,96. Eso realmente es un valor absoluto, o sea, lo vamos a tomar como positivo. Entonces, ahí salió el 1,96, o sea, correspondería a ese Z. Vamos a la S. ¿Sí ven? Entonces, 0,025 correspondía un límite a la izquierda de menos 1,96. Y ahí, como a la izquierda va a ser igual que a la derecha,
también el límite a la derecha sería 1,96. Entonces acá sería el negativo y acá sería positivo. ¿Listo? Entonces, esos van a ser nuestros límites. Ahora, ¿cuál es el valor que vamos a buscar para saber si va a estar acá en la mitad o va a estar en los extremos? ¿Cómo calculamos ese valor? Ese valor se calcula con esta fórmula. El z es igual a x, que es, digamos, la media que nos dio en la muestra que tomamos, menos nu, que es la media que tenemos de base que estamos comprobando si es verdad o no, dividido en la desviación estándar, dividido nuevamente en raíz de n, que es el número total de personas encuestadas, en este caso, estudiantes. Ah, me pasé. Entonces, acá se hizo la fórmula. Venga, lo pongo un poquito más grande para que lo alcance a ver. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Y la Z Señor. que, o sea, el asterisco que queda al lado de la Z, qué tiene que ver ahí? Y ese es el valor que vamos a buscar. ¿Listo? Entonces, ya encontramos los límites, los dos límites que van a estar acá, menos 1,96 y 1,96. ¿Sí? Y tenemos que calcular ese z asterisco que dependiendo del valor que nos dé, o sea, si nos da un valor entre estos dos extremos, ahí lo aprobamos, o sea, está bien la hipótesis nula. Si nos da un valor por fuera, o sea, este está el límite superior, si nos da por acá, entonces la hipótesis nula la rechazamos, o si nos da muy por abajo, entonces también la rechazamos. Entonces, vamos a calcular ese z. Entonces, z asterisco sería igual a x, al promedio de x, que ¿cuál es? Que fue la muestra que el profesor tomó. Entonces, la muestra que el profesor tomó, a él le dio 53, Cincuenta 53,75 kilogramos, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Menos nu, que es el valor que queremos comprobar si es verdad o no. Entonces, ahí habíamos planteado que la hipótesis nula era que nu era exactamente a 54,4. Entonces, 54,4. Dividido en la desviación estándar. 5,4 eh, dividido nuevamente por raíz del número total de la muestra, 100. No vamos a entrar acá a los cálculos, pero al hacer los cálculos nos da menos 1,20. ¿En dónde quedaría menos 1,20? ¿Acá en la mitad o en alguno de los dos extremos? En, Hacia el extremo izquierdo. en la mitad. Pero En sí, la mitad. Liz, pero alcanzaría a estar dentro de esta área, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces va a quedar ejemplo, por acá. Podríamos decir que nos dio por acá. ¿Listo? Entonces, el z de menos 1,20 nos dio por acá. Siendo que nos dio ahí, entonces, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? La aceptamos. Aceptamos, exactamente. Entonces le dice, como z nos dio menos 1, se encuentra en la región de no rechazo, o sea, en la región de aceptación. En conclusión, no hay suficientes hechos a nivel significancia que demuestren que los estudiantes tienen un peso medio diferente a 54,4 kilogramos indicados. Entonces, en otras palabras, no hay hechos estadísticos que sustenten los argumentos del profesor Hart. ¿Sí sí me hice entender con el ejercicio, muchachos? Sí, profe. Pues sí, profe. ¿Cómo estuvieron los demás?
Pues yo entendí más o menos, profe. No, Listo, ya con el voy a ejercicio plan. entendimos mejor. Es que ¿Ah? si no practica uno, o sea, ahí toca es que más uno la neurona bregando a hacer uno para ver en dónde está el detalle, dijo. Sí, profe, con los ejercicios, Esa, demás que ya vamos entendiendo a la perfección. listo. Hagamos algo acá improvisado. ¿Se acuerdan la de los bombillos que dijimos al principio? Hagamos el ejercicio con esos bombillos. ¿Listo? Nos dio 970 horas. Entonces, vamos a suponer que se sacaron 100 bombillos de muestra. ¿Sí? La hipótesis nula era que ¿cuántas horas tenían que durar esos bombillos? 1000. 1000 horas. 1000 horas. Entonces, esa es nuestra hipótesis, ¿qué? Nula. No. Que la media es de 1000 horas. ¿Listo? Alfa, tomemos el mismo alfa que tenemos en el mismo ejemplo, 0,05 y una desviación estándar de, en ese caso, 1000 horas si es, pongámosle un cero acá, de 50 horas. ¿Listo? ¿Es de una cola o dos colas? Pregunta. De dos colas, ¿cierto, profe? Porque es exacto, ¿cierto? Exacto. Exacto. Mm, mm. Listo. Voy a cambiar eso. En vez de región de no rechazo, región de aceptación. Listo. Como tomamos el mismo alfa de 0,05 nuevamente, entonces 0,025 para este lado y 0,025 para este lado, el z nos da menos 1,96 para el límite izquierdo y 1,96 al límite derecho. Ahora, quiero que hagan los cálculos y me digan si sí podemos asegurar. Ah, bueno, 1000 horas, ta, ta, ta. ¿Y el X cuánto nos había dado? El X nos dio 970 horas. El X que es la media de una muestra, ¿cierto? ¿Qué otro valor nos falta? No, no más. Entonces, si en esa muestra nos dio 970 horas, sí sí, y los demás datos, sí es suficiente para determinar que no estamos cumpliendo con las 1000 horas que planteamos que duraban los bombillos. Pues
A ver, muchachos, intenten hacerlo ahí el cálculo en sus cuadernos y me lo envían. A ver si nos da. Y nos dicen si aceptamos o no o rechazamos la hipótesis nula. ¿Me hizo falta algún otro dato? Creo que no. Profesor, lo que está Sí. debajo es dividido sobre raíz de n. Sí, Ok. no sé, pero siempre ha sido más fácil hacer ecuaciones acá. Bueno, muchachos, creo que nos toca cambiar de sala. ¿Listo? Ya les paso el otro, la otra sala.